Hay cosas que hacemos una sola vez. Decisiones impulsivas, errores que preferimos enterrar y momentos que jamás le contaríamos a nadie. En este video, vas a escuchar historias que giran en torno a secretos que siguen ocultos, acciones que nunca salieron a la luz y ese miedo constante de que algún día todo se descubra. Prepárate, porque algunas de estas confesiones te van a hacer cuestionar hasta dónde puede llegar una persona cuando cree que nadie está mirando. ¿Qué hiciste una vez que nadie descubrió y todavía te da miedo que salga a la luz? Hay secretos que uno se lleva a la tumba, pero el mío es tan ridículo que me despierta por las noches con un sudor frío y una risa nerviosa. Si mi familia se entera de lo que realmente pasó aquel verano, mi reputación como el hijo perfecto y el orgullo de la ciudad se convertiría en el chiste nacional de todas las cenas de Navidad. Me llamo Sebastián, y lo que les voy a contar ha estado guardado bajo 7 llaves durante casi 15 años. Para entender la magnitud de mi crimen, tienen que conocer a mi tía abuela Matilde. Matilde no era una mujer común, era una coleccionista feroz, una guardiana de reliquias y la dueña absoluta de la vasija de los antepasados, un jarrón de porcelana china que, según ella, había sobrevivido a 3 guerras, 2 mudanzas transatlánticas y una maldición familiar. Aquel verano, mis padres me dejaron solo en casa de la tía Matilde mientras ellos se iban de vacaciones. Mi única misión era regar las plantas y, sobre todo, bajo ninguna circunstancia, entrar a la sala de estar principal, que era básicamente un museo de cosas que se rompen con solo mirarlas. Pero el aburrimiento es el padre de todas las malas ideas. Era un martes por la tarde. El calor era sofocante y yo, en mi infinita sabiduría de adolescente, decidí que era el momento perfecto para practicar mis movimientos de fútbol sala dentro de la casa. Solo unos toques suaves. Me dije, tengo el control de un profesional, punto. El primer toque fue perfecto. El segundo, magistral. Pero al tercero, el balón rebotó en una alfombra persa, tomó un efecto diabólico y voló directamente hacia el pedestal de la tía Matilde. El tiempo se detuvo. Vi, en cámara lenta cinematográfica, como el balón golpeaba la base de madera y como la vasija de los antepasados emprendía su vuelo final hacia el suelo de mármol. El sonido no fue un simple clac. Fue un estruendo que pareció resonar en todo el vecindario. La reliquia de 3 siglos se había convertido en un rompecabezas de 4000 piezas. En ese momento, mi alma abandonó mi cuerpo. Me quedé mirando los restos, esperando que el fantasma de los antepasados saliera del jarrón para llevarme con ellos. Pero no pasó nada. Solo el silencio sepulcral de la casa. Entré en modo de pánico absoluto, el tipo de pánico que te da superpoderes para el engaño. Sabía que la tía Matilde regresaría en 3 horas. No tenía tiempo para ir a China por otro jarrón, así que hice lo que cualquier persona desesperada haría, corrí a la ferretería del pueblo. Compré 3 tipos diferentes de pegamento industrial, una lupa y unas pinzas que parecían de cirujano. Regresé a la sala y me puse a trabajar. Durante 2 horas y media, fui el restaurador más talentoso de la historia de la humanidad. Mis manos temblaban. Pero logré reconstruir la vasija. El problema es que, al final, me sobraron 3 piezas pequeñas y un trozo de lo que parecía ser la base de un ángel. Además, en mi prisa, pegué una de las piezas al revés, por lo que el dragón del diseño ahora tenía lo que parecía ser una cola saliendo de la frente, pero lo peor estaba por venir. Al colocarla de nuevo en el pedestal, me di cuenta de que el pegamento industrial tenía un brillo sospechoso que la porcelana original no tenía. Desesperado, busqué en la cocina y encontré un poco de harina y sombra de ojos gris de mi tía que estaba en el baño. Mezclé todo y le di una pátina de antigüedad, para opacar el brillo, cuando la tía Matilde entró por la puerta. Yo estaba sentado en la cocina, leyendo un libro al revés, tratando de parecer normal. Hola, Sebastián, dijo ella mientras caminaba hacia la sala. ¿Qué silencio hay aquí? ¿Fuiste a la sala, yo? Mi voz salió como un chillido. No, tía. He estado estudiando la historia de la porcelana, digo, de las matemáticas. Ella entró a la sala. Yo cerré los ojos, esperando el grito que marcaría mi fin. Pasaron los segundos. De repente, la escuché decir, qué extraño. Me acerqué a la puerta, temblando. Ella estaba frente al jarrón, tocándolo suavemente. El espíritu de los antepasados es increíble, susurró ella. ¿Sabes, Sebastián? Siento que el jarrón hoy tiene una energía diferente, como si hubiera cambiado de forma para adaptarse a los nuevos tiempos. Hasta el dragón parece más moderno, más vanguardista. No me descubrió. No solo no me descubrió, sino que empezó a decirles a todas sus amigas que el jarrón era mágico y que se restauraba solo con el paso de los siglos, pero aquí es donde entra el miedo que todavía me persigue. Hace 2 años, la tía Matilde decidió donar el jarrón a un museo local.
El día de la inauguración, un experto en antigüedades se acercó con una lupa de alta precisión. Yo estaba allí, escondido detrás de una columna, sudando como si estuviera en un interrogatorio de la policía. El experto frunció el ceño. Miró el dragón con la cola en la frente. Miró el brillo de pegamento barato oculto bajo sombra de ojos gris. Se quedó callado un largo rato mientras yo preparaba mentalmente mi confesión y mi plan de fuga al extranjero. Increíble, dijo el experto finalmente. Nunca había visto una técnica de reparación tan rudimentaria pero efectiva en la dinastía Ming. Esto debe ser obra de un artesano ermitaño que usaba resinas naturales, o quizás es una intervención artística contemporánea que le añade un valor incalculable. Desde ese día, mi crimen es oficialmente una obra de arte valorada en miles de dólares. Vivo con el terror constante de que un estudiante de química decida analizar el pegamento de resina natural y descubra que es marca Pega Todo de la ferretería de la esquina. Si algún día el museo decide limpiar el jarrón con un solvente fuerte, mi intervención artística se desmoronará y yo tendré que explicarle a toda mi familia por qué el patrimonio familiar huele a harina y maquillaje de farmacia. Hasta entonces, sigo siendo el sobrino favorito, guardando el secreto más absurdo y estresante de mi vida. Hay secretos que se guardan por honor y otros que se guardan porque, de saberse, te convertirían en el protagonista del video más viral y vergonzoso de la década. Lo que hice hace 10 años todavía me persigue cada vez que paso por delante de una tienda de mascotas, y vivo con el miedo constante de que alguien, en algún rincón oscuro de Internet, decida publicar la evidencia. La noche del gran escape intergaláctico. Me llamo Adrián, y en mi círculo social me conocen como un tipo meticuloso, amante del orden y un profesional impecable. Pero bajo esa fachada de hombre serio, se esconde el responsable del mayor despliegue policial innecesario en la historia de mi vecindario. Todo ocurrió cuando me ofrecí a cuidar la casa y la mascota de mi jefe, el señor Ramírez, mientras él estaba en un congreso en Alemania. Su mascota no era un perro ni un gato. Era un hurón llamado Zeus. Según mi jefe, Zeus era un animal extremadamente inteligente, capaz de abrir puertas y, aparentemente, de planear golpes de estado. Adrián, solo tienes que asegurarte de que la jaula tenga el doble cerrojo, me advirtió mi jefe antes de irse. Si Zeus sale, es un artista del escape. La primera noche todo fue bien. Pero la segunda noche, después de ver un maratón de películas de ciencia ficción, decidí que Zeus necesitaba estirar las patas. Pobre animal. Pensé, atrapado en esa jaula mientras yo disfruto de toda la sala. Cometí el error de soltarlo. Zeus no caminó. Zeus se convirtió en un rayo de pelaje que desapareció detrás del mueble de la televisión en 0.5 segundos. Cuando intenté mover el mueble, escuché un ruido metálico dentro de los conductos del aire acondicionado. El hurón se había metido en la rejilla de ventilación, que convenientemente estaba mal atornillada. Entré en pánico. Imaginé a Zeus saliendo por el techo, cayendo en la casa del vecino o, peor aún, quedándose atrapado para siempre en las tuberías. En mi desesperación, agarré una linterna y empecé a gatear por el suelo, gritando: Zeus, pequeño dios del Olimpo, vuelve aquí, punto. Pero aquí es donde la historia se vuelve dramática. Vivo en un edificio de apartamentos con paredes algo delgadas y vecinos muy observadores. Una de las vecinas, la señora Gertrudis, que siempre sospechó que yo era un joven extraño, me vio a través de la ventana. Pero ella no vio a un hombre buscando a un hurón. Ella vio a un tipo vestido de negro, mi pijama, con una linterna, moviéndose de forma errática y hablando solo sobre dioses y capturas, punto. Convencida de que yo era un ladrón o algo más siniestro, llamó a la policía informando de un individuo sospechoso realizando rituales o robando en el departamento de los Ramírez. Escuché las sirenas. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Si la policía entraba y me encontraba allí, ¿cómo explicaría que el hurón del jefe estaba en el sistema de ventilación? En un acto de ingenio desesperado, recordé que a Zeus le encantaba el olor a salmón ahumado. Corrí a la nevera, saqué un trozo de salmón y lo puse justo en la entrada de la rejilla, mientras la policía golpeaba la puerta principal diciendo: Abraham, tenemos un reporte de actividad sospechosa. Escuché un pequeño sniff. Zeus asomó su nariz rosada por la rejilla. Con la velocidad de un ninja, lo atrapé de la cola, con mucho cuidado, lo metí en la jaula y le puse los 4 candados que encontré. Luego, abrí la puerta de la casa con mi mejor cara de: estaba durmiendo profundamente. Oficiales. ¿Pasa algo?, pregunté, fingiendo un bostezo digno de un Oscar. Recibimos un reporte de un hombre con una linterna y comportamiento errático en este domicilio, dijo el oficial, mirando por encima de mi hombro. Ah, me reí nerviosamente. Debió ser mi entrenamiento de realidad virtual. Estaba probando un nuevo juego de búsqueda de tesoros en la oscuridad.
Siento mucho las molestias. Los oficiales me miraron como si estuviera loco, pero como tenía las llaves y el permiso escrito de mi jefe, se fueron después de darme una advertencia sobre hacer ruidos extraños a las 2 de la mañana. Lo que nadie sabe, y lo que me da pánico que salga a la luz, es que la señora Gertrudis grabó parte de mi búsqueda con su teléfono celular. A veces sueño que ese video aparece en un foro de fenómenos paranormales titulado Hombre poseído busca demonios en conductos de aire. Si mi jefe se entera de que casi pierdo a su preciado Zeus y que casi termino en la comisaría por culpa de un hurón y un trozo de salmón, mi carrera profesional se acabará. Desde ese día, cada vez que veo un hurón, camino en dirección contraria y me aseguro de que todas las rejillas de ventilación de mi vida estén selladas con cemento. Hay secretos que uno guarda no por maldad, sino porque la verdad es tan ridícula que nadie te creería, o peor aún, te creerían y no dejarían de reírse de ti por el resto de la eternidad. Lo que les voy a contar ocurrió hace 3 años y, si llegara a oídos de mi actual jefe, mi reputación como el empleado del mes se transformaría en el tipo que casi destruye el sistema de seguridad más avanzado de la ciudad. Me llamo Hugo, y en aquel entonces trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un museo de arte moderno muy prestigioso. Era mi primera semana y estaba obsesionado con hacerlo todo perfecto. El museo tenía una regla de oro: prohibido comer fuera de la sala de descanso. Pero el hambre, amigos míos, es un enemigo poderoso a las 3 de la mañana. Esa noche, mi madre me había enviado un frasco de mermelada de fresa casera. No pude resistirme. Pensé, Hugo, eres el único aquí, las cámaras las vigilas tú mismo, ¿qué podría pasar? Me llevé un trozo de pan con una generosa capa de mermelada mientras hacía mi ronda por la Galería del Silencio, una sala llena de esculturas blancas minimalistas valoradas en millones. De repente, un ruido en el pasillo me asustó. Di un salto y, como si el universo quisiera castigar mi gula, el trozo de pan voló por los aires. Por un segundo, el mundo se detuvo. Vi el pan girar en el aire y aterrizar, con la mermelada hacia abajo. Justo en la base de la escultura principal, el vacío infinito, una pieza de mármol blanco inmaculado. Cuando levanté el pan, la tragedia era total. Había una mancha roja, brillante y pegajosa, justo en el centro de la obra maestra. Entré en un estado de trance. Si alguien veía eso, me despedirían y tendría que pagar una deuda que ni mis nietos terminarían de saldar. Intenté limpiar la mancha con mi manga, pero solo logré que el rojo se extendiera, creando una especie de grado rosado. El pánico me hizo perder la razón. Corrí al armario de limpieza, pero recordé que los químicos fuertes podrían dañar el mármol y dejar una marca permanente. Fue entonces cuando vi un bote de pintura acrílica blanca que los museógrafos habían dejado para retocar las paredes. En un acto de desesperación absoluta, agarré un pincel fino y empecé a pintar sobre la mermelada. Pero el relieve de la fruta hacía que la pintura se viera rugosa. Así que, con una tarjeta de crédito, empecé a raspar la mermelada seca y a aplicar capas finas de pintura blanca, soplando con un secador de manos portátil que encontré en el baño. Después de 2 horas de cirugía estética artística, la mancha desapareció. El vacío infinito volvía a ser blanco, aunque si te acercabas mucho, podrías notar que una esquina olía sospechosamente a fresas silvestres. Al día siguiente, el curador del museo se detuvo frente a la escultura. Yo estaba detrás de él, con el corazón martilleando en mis oídos, listo para entregar mi placa y huir del país. El hombre se ajustó las gafas, se acercó a la zona que yo había pintado y murmuró: fascinante. Simplemente fascinante, yo casi me desmayo. ¿Me había descubierto, guardián?, me dijo señalando mi reparación. ¿Ha notado este cambio en la textura? Parece que el mármol está empezando a sudar una esencia orgánica. Es como si la obra estuviera cobrando vida propia, adquiriendo una pátina de humanidad. Es la evolución del arte. Tenemos que documentar esto. No dije nada. Solo asentí con la cabeza, manteniendo mi mejor cara de profesional serio. El miedo que me persigue hasta hoy es que el museo decidió subir el valor del seguro de la pieza debido a esa evolución orgánica. Ahora, cada vez que paso por esa galería, veo a críticos de arte analizando mi parche de pintura y mermelada de fresa como si fuera un mensaje metafísico del autor. Vivo con el terror de que algún día decidan hacer una limpieza profunda con vapor y el mensaje metafísico termine chorreando por el suelo, revelando que el gran secreto del arte moderno era, en realidad, un snack nocturno mal gestionado. Y después de escuchar estas historias, queda claro que todos guardamos algo que preferiríamos mantener en silencio. Pero ahora te toca a ti. ¿Alguna vez hiciste algo que nadie descubrió y todavía te hace pequeño miedo de que salga a la luz? Si te animas, déjalo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te gustan este tipo de historias llenas de misterio, secretos y confesiones,
Pásate por el canal y dale una oportunidad a los otros videos. Seguro encuentras más de uno que te deje pensando. Deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias y relatos que te atraparán de principio a fin. Aquí, Pablito te cuenta, y nos vemos en el próximo video.